nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Le damos gracias al Señor por su misericordia, porque quiso instituir a la Iglesia con sus sacramentos, que son signos sensibles de su amor, que el Señor nos ha dejado para consuelo de los que somos pecadores. Con humildad le pedimos perdón al Señor para prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros, y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Decía el Papa Benedicto XVI que no se hace cristiano uno por un acto filosófico ni tampoco por un acto moral, sino que uno se hace cristiano porque se encuentra con Dios y siente la necesidad de seguirle. Es ese encuentro con Dios, el encuentro personal con Cristo, el que hace que tu corazón experimente algo que solo experimenta cuando siente la mirada de amor y de misericordia del Salvador. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús inicia su vida pública después de ser bautizado, predicando la conversión y llamando a que le sigan unos discípulos a los que formará de forma especial para que sean sus testigos en medio del mundo. ¿Cómo se produce la conversión y el cambio en el corazón de la persona? Cuando experimentamos la misericordia y el amor de Dios. Cuando dejamos que la mirada de Cristo, esa mirada de aquel que se hizo hombre para salvarte, logre transformar tu corazón y echar abajo todas esas murallas que en muchos momentos hemos construido por miedo, por temor a ser sinceros, honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras miserias y caídas. ¿Cuántas veces en la vida utilizamos esa jugada que suelen utilizar a los jugadores del ajedrez? El enrocarnos. Nos enrocamos en nuestra postura, cambiamos una cosa para intentar justificarnos y no reconocer nuestras miserias y caídas, no reconocer nuestra realidad. Hoy el Evangelio nos habla de en qué consiste la conversión. La conversión consiste en dejar que la mirada de Cristo logre transformar tu duro corazón, que la gracia de Dios logre hacerte darte cuenta de que Dios te ama, no porque te lo merezcas, sino porque es un Dios misericordioso y que solo quiere lo mejor para nosotros mismos. No nos convertimos por un acto moral, ni por un acto filosófico, porque hemos logrado elucubrar
gracias a nuestra capacidad intelectual y llegar a la consecuencia y conclusión de que hemos de cambiar de vida. Nos convertimos cuando, gracias a la mirada de Cristo, entonces llega la humildad a nuestra vida, nos damos cuenta de las miserias y simplemente decimos: Señor, lo siento, ayúdame, que me hundo. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé el don de la humildad para reconocer el amor que Él nos tiene y por lo tanto que estamos necesitados. Porque Cristo viene como respuesta a nuestras necesidades, porque Dios Padre le envía a Él porque sabe lo que necesitamos y Dios no quiere que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida. San Pablo lo dirá con las siguientes palabras: donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Pero ¿cómo se produce la conversión? Solo se produce la conversión si hay encuentro. Si te tropiezas y te encuentras con Jesús, el Hijo de Dios, que viene a tocar tu corazón. Y por eso Cristo funda la Iglesia, crea la Iglesia para que sea la Iglesia la que lleve la experiencia y el amor de Dios al corazón de todos los hombres. Y por eso el Señor llama a Pedro y a sus compañeros para que cuando Él falte y hayan recibido el Espíritu, sean ellos los testigos de esta experiencia. No viene a decirles: llevad más mandamientos o condenad el pecado del pueblo. El pueblo de Israel ya sabía cuál era su pecado. Jesús viene y elige discípulos que sean testigos y transmisores de una experiencia real y de vida que ellos han vivido. Dios existe y me ama. El pecado no es más fuerte que el amor y que la misericordia de Dios. Dios me quiere. No tengas miedo. Ábrele el corazón a Cristo. Y esto que hicieron Pedro y sus compañeros, lo hicieron porque ellos lo experimentaron. Lo hicieron porque ellos lo vivieron. Y por lo tanto fueron testigos no de algo que hablaban de oídas, sino de algo que habían experimentado en su propia vida. Es que Pedro no se equivocó. En muchos casos se equivocó cuando ve que Cristo camina sobre las aguas y le dice: Señor, hazme ir hacia ti. Entonces Cristo le dice: Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero duda. Dice: pero ¿cómo es posible esto? Esto es imposible. No puedo caminar sobre las aguas. Y como duda se hunde. Y entonces clama al Señor: Señor, auxíliame que me hundo. Y el Señor le socorrió. Todos nosotros tenemos experiencia de nuestras miserias, pero tenemos también que tener experiencias de que por encima de nuestras miserias está la misericordia divina, que cuando hemos caído el Señor se acerca a nosotros. Para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, para que no nos faltara el amor divino, para que no nos faltara el auxilio de Dios que se acerca a nosotros para consolarnos y para decirnos: no tengas miedo, yo te amo, te voy a sostener, te voy a cuidar, fíate de mí. Por eso la Iglesia tiene como principal finalidad ser testigos de una experiencia, llevar a cabo la misión de hacer que los hombres se encuentren con Cristo. Esto es el cristianismo, es el encuentro entre Dios, que envía a su Hijo al mundo, y el hombre que se encuentra con Jesús y le abre su corazón. Y por lo tanto, ser cristiano significa ser seguidor de Jesús. Ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser testigos en medio del mundo si no somos buenos discípulos de Cristo? Para ser buenos discípulos de Cristo hemos de vivir 3 virtudes fundamentales. Primera virtud: el discípulo escucha a su maestro. Pedro y sus compañeros escucharon lo que Jesús les dijo: venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Primera virtud, escuchar. Y por eso para un cristiano, escuchar a Cristo tiene que ser fundamental. Y por eso la oración, venir a misa, dejar un ratito de mi día a día para escuchar al Señor y encontrarme con Él, como decía Santa Teresa, tratando de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, no debería ser una excepción, debería ser lo normal, porque es mi maestro, yo soy su discípulo, tengo que escucharle. Por eso
dejo todos los días un ratito de tiempo para hacer oración, para hablar con Él. Si puedo ir a misa todos los días, aunque no sea pecado no ir, voy a intentar ir para encontrarme con aquel que me ama y llena mi corazón de esperanza y por lo tanto de vida. Pero, ¿qué tiempo le dedicamos nosotros a Cristo? ¿Cómo vamos a escucharle si es el gran abandonado en nuestra vida? Decimos que somos cristianos, pero solamente de misa dominical. ¿Cómo el Señor entonces va a hacernos llegar su voz? Él quiere, pero somos nosotros los que cerramos nuestros oídos, bien por comodidad o bien por miedo. Por comodidad para que Dios no me complique la vida, o por miedo para que el Señor no me señale en qué tengo que cambiar o no me diga cómo tengo que vivir. Escucha. Primera virtud que tiene que vivir el cristiano, el discípulo. Tiene que escuchar a su maestro. ¿Escuchas tú a Cristo? ¿Lees su palabra? ¿Ves su mano en los acontecimientos que ocurren en tu vida? ¿O por el contrario, cuando tu conciencia te dice que hagas algo, la intentas acallar para que no te complique la vida? ¿La intentas silenciar para que no te incomode? Escucha. El discípulo tiene que escuchar a su maestro. Segunda virtud, el discípulo obedece. ¿Cómo voy a ser un buen discípulo si no obedezco a mi maestro? ¿Cómo me voy a dejar enseñar si hago lo contrario a lo que mi maestro me está indicando que tengo que hacer? Dejándolo todo, dice el Evangelio, Pedro, su hermano y los demás le siguieron. ¿Estamos nosotros obedeciendo? ¿O somos discípulos díscolos? Cuando sabemos lo que el Señor nos pide, en lugar de hacer su voluntad, hacemos la contraria por comodidad, porque no queremos que el Señor nos complique la vida, porque en definitiva no nos fiamos de Él. Pedro se fió del Señor, tenía su vida ya, gracias a Dios, establecida con su negocio y sin embargo lo dejó para aventurarse y seguir a Cristo. Pero es que aquel que le había dicho que le siguiera llenó el corazón de Pedro de felicidad y él entendió que solo Cristo tenía palabras de vida eterna, que cómo iba a seguir a otro cuando la vida le estaba proponiendo ser discípulo suyo, y por eso siguió a aquel que daba la vida y por eso experimentó la felicidad desbordante de amar a Dios y de servir al Señor. Escucha y obedece, aunque cueste, aunque duela, aunque suponga esfuerzo o sacrificio. Obedece, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No busques la felicidad allí donde no se encuentran. No te rebeles contra el Señor, aun cuando no comprendas sus planes o por qué te pide algo. Tú tienes experiencia del amor de Dios, fíate de Él. Obedece no porque comprendas, no porque entiendas el planteamiento del Señor, sino porque has experimentado su amor y te ha dado pruebas de que te ama. La prueba mayor, la encarnación y la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Escucha y obedece. Tercera virtud que todo buen discípulo debe vivir con relación a su maestro, la imitación. El discípulo imita al maestro. Para eso aprende con él, para de su ejemplo y testimonio aprender a vivir para después desarrollar aquello que el maestro le encomienda. Aprender a vivir de Cristo, para sentir como Él siente amor, misericordia, para experimentar que podemos colaborar con Él en la obra de la salvación cuando le dejamos que nuestra vida sean sus manos, cuando le dejamos que nuestras manos sean sus manos que consuelan al que está sufriendo, que educan al que está en la ignorancia y necesita la luz de la verdad, que tienen paciencia con aquel que se ha equivocado y necesita que les levantemos para decirle, vuelve a empezar. ¿Cómo estás viviendo? Tu vida es testimonio de Cristo porque intentas vivir como Él nos ha enseñado, viviendo los mandamientos de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, pero también el mandamiento del amor, porque hay mucho cristiano que más que cristiano parece judío, que vive anclado en el Antiguo Testamento, que es parte de la revelación, pero que le falta el culmen que es Cristo. Y Jesús nos enseñó no solo a no hacer el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en nuestra mano.
¿Lucho yo por hacer el bien que está en mi mano? Cuando me confieso también, aunque sean faltas leves a veces, de los pecados de omisión, es decir, de las veces en las que pudiendo hacer el bien no lo he hecho, porque un cristiano no solo tiene que evitar el mal, también tiene que hacer todo el bien que está en su mano, sobre todo mirando los dones y talentos que el Señor te ha concedido y preguntándote si están dando el fruto al que el Señor tiene derecho. Porque muchas veces tengo la impresión de que los talentos que el Señor ha invertido en nosotros no dan el fruto que el Señor espera y al que tiene derecho. Te los dio para tu bien, tu auxilio, pero también para el auxilio y por lo tanto para ayudar a los que pasaban a tu lado. Escuchar, obedecer e imitar. Las tres virtudes esenciales que todo discípulo tiene que vivir. Y solo si las vivimos podremos ser instrumento de Cristo, que transmiten una experiencia. Me he encontrado con Dios. Dios me ama. El pecado no tiene la última palabra en mi vida. El amor de Dios es mucho más grande que la debilidad del ser humano. Recordad la frase de Benedicto XVI. No se hace uno cristiano por un acto filosófico o moral, sino por el encuentro con Dios. Tú que eres cristiano, ¿eres testimonio y testigo de ese encuentro? Los demás podrán ver en ti la luz que nace de tu corazón porque está lleno de la gracia y del amor de Dios. Esperemos que sea así y que el Señor se pueda servir de nosotros. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testigos del encuentro de Dios con los hombres, de la misericordia divina, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Que viene el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Ana, Nilo, María, Pedro, Miguel, Italo, y difuntos de las familias Herranz Yacer y Azcárraga Gonzalo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra te bastará para salvar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María.